Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Sé que estabais esperando este segundo vídeo. Yo soy Peque Preces, me llamo Noé, por si no me conoces, y espero que hoy sea el día en el que te empieces a seguir y te unas a esta gran comunidad. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el ego. Vamos a hablar un poquito sobre lo mal entendido que tenemos el ego, porque normalmente solemos pensar que el ego es algo negativo, es un aspecto que nos hace ser la peor persona del mundo, y no es así. Podemos ver cómo ir viendo, trabajando el ego, y podemos ver cómo al final podemos sacar mucho provecho de esto y podemos usarlo a nuestro favor. Entonces vamos a hacer un poquito un resumen de los puntos que voy a tocar el día de hoy. Primero vamos a empezar explicando qué es el ego, en qué consiste, cómo podríamos definirlo. Vamos a continuar hablando de para qué nos sirve, en qué nos ayuda. Luego vamos a hablar un poquito de qué se forma, de qué se sostiene, en qué consiste, de qué se alimenta. En cuarto lugar, vamos a hablar un poquito sobre cómo personificamos el ego, cómo las personas actuamos en base al ego. Y por último voy a comentar dos puntos que me parecen muy interesantes para empezar a transformarnos y transformar nuestro ego a nuestro favor. Me gustaría hacer un vídeo más largo acerca de este último punto, por eso lo comento sobre encima. Espero que os guste el vídeo y si es así, voy a ir de una a sacar ese vídeo. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es el ego? ¿De qué se trata el ego? Bien, voy a empezar hablando de una frase que me gusta muchísimo, que es de Shakespeare, que dice: creemos que sabemos lo que somos, pero ignoramos lo que podríamos ser. Y es que nosotros estamos tan profundamente convencidos de que nos conocemos, de que las cosas que creemos son verdad, que las cosas que creemos funcionan para nosotros. Y es que yo diría que el ego nos ha creado esta personalidad que al final no es real porque no usamos el libre albedrío. Pero bueno, podríamos empezar diciendo que el ego es un código encriptado que traemos desde pequeños, desde que nacemos, que transforma este código lo transforma a unas actuaciones, unas creencias que no son del todo positivas. En un principio el ego siempre nos ha servido para protegernos. Podríamos decir que el ego actúa como un semáforo en el momento en el que se pone rojo, en el momento en el que este semáforo detecta algo que podría causarnos un peligro, podría amenazarnos o nos está amenazando, actúa en base a ello. Por eso nosotros no somos conscientes de todos esos patrones negativos, todas esas creencias negativas y actuaciones, porque el ego las transforma en verdades para nosotros y de ahí salen las no verdades, que lo hablaré un poco más adelante. Entonces, podríamos decir también que el ego es la ausencia del amor. El ego es una voz que te grita, te obliga, tienes que hacer esto, debes hacer lo otro. En cambio, el amor es una voz que te susurra y que el ego actúa en base al miedo. El ego es el miedo, por lo tanto. En un principio, este aspecto de nosotros nos ayudaba a protegernos ante cualquier cosa que afectara a nuestro bienestar o bien que corriéramos peligro. Gracias al ego, nuestros antepasados podían correr en el momento en el que, por ejemplo, se les presentaba un león o se les presentaba un animal que podría hacerles daño. En ese momento en el que nuestros antepasados veían este peligro, se les activaba una alarma. Por eso yo digo que funciona como un semáforo. Se les activa una alarma en su interior de que estás corriendo peligro y puedes morir. Entonces corre, porque los humanos tenemos dos instintos: o correr, huir, o luchar. El ego nos ayudaba a decidir en qué momento debíamos correr o luchar. Hoy en día, por ejemplo, el ego sigue muchísimo más activo que nunca. El problema es que ya no tenemos ese tipo de peligros. No voy a decir que todo el mundo no tenga esos peligros, porque al fin y al cabo todos vivimos realidades diferentes en realidades físicas diferentes, entonces es como que no puedo decir al final que no puedes correr de un león, porque si te persigue un león vas a correr. Entonces es como que el ego se ha modernizado con nosotros, por así decirlo, se ha actualizado y se ha arraigado a los miedos que solemos tener, que es por ejemplo el miedo a quedarnos sin dinero, el miedo a no sentirnos incluidos, el miedo a que nos deje nuestra pareja. Entonces es como que el ego se ha adaptado a la actualidad y se ha adaptado a los miedos que tenemos ahora. Por esta razón no nos ayuda ahora mismo del todo y no es igual que en la antigüedad, que por ejemplo nos ayudaba a protegernos de peligros físicos y tanto no físicos. Podríamos decir también que el ego es como un virus. El ego se extiende por todo nuestro cuerpo, nos hace sentir miedo en todo nuestro cuerpo y por lo tanto nos domina. Nos encarcela en nuestro propio cuerpo. El ego, de alguna manera, para poder tener una base, para poder tener un peso,
almacena todo eso que nos ha pasado negativo, que nos ha creado trauma, nos ha creado creencias negativas, nos ha creado un montón de negatividad. Lo almacena todo, lo va guardando todo poco a poco y de ahí va sacando todas las creencias. Por ejemplo, si en un pasado alguien nos dijo que tú tienes la cabeza muy grande, pues ahora vas a pensar que tu cabeza es muy grande. Por eso a veces también podemos tener traumas o creencias negativas que no vienen de nosotros, sino de experiencias que hemos tenido y de personas que nos han dicho esto. Entonces, nosotros no podemos ver cuando el ego está actuando, porque el ego actúa desde el subconsciente, como que está almacenando todas esas experiencias negativas, todo ese rencor, todo ese enfado, actúa en base como al subconsciente, a las cosas que no vemos, a las cosas que no somos conscientes. ¿De qué se alimenta nuestro ego? ¿De qué se forma? El ego crea una serie de patrones, de comportamientos cíclicos, de creencias negativas que nos obligan a encerrarnos en nosotros por tal de no descubrir más allá, por tal de no hacer un autodescubrimiento, por tal de no hacer la introspección, por tal de no movernos de nuestra zona de confort, de lo que ya conocemos. Hay un dicho que dice: mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Sería un poco esto el ego en sí. Crea unas creencias negativas, unas verdades que no son verdad para nosotros, con tal de protegernos, con tal de no enseñarles a los demás que somos vulnerables y que está bien ser vulnerable, con tal de no enseñarle a los demás nuestras cualidades negativas o nuestros aspectos que hacen daño o cualquier cosa, o con tal de no contar nuestra historia porque no la hemos terminado de procesar. Se alimenta en base en sí del miedo, porque a partir de ahí el ego va creando mini sensaciones y mini emociones que son, por ejemplo, el rencor, la amargura, la apatía. Va creando cositas, pero en base al miedo, a una ansiedad que crece dentro de ti de no recibir lo que tú estás expectando, lo que tú estás esperando. También podríamos decir que el ego actúa un poquito desde el quiero más, espero más, yo deseo más. El ego nunca va a estar satisfecho, el ego nunca va a estar bien con lo que tiene, nunca va a sentirse en totalidad, porque el ego siempre siente que hay algo de lo que te tiene que proteger. El ego siempre va a sentir que corres peligro cuando no estás aceptando tu verdad. Una de las cosas más negativas que podemos experimentar por el ego sería la ilusión. El ego es muy ilusorio, el ego te hace creer cosas que al final obviamente no son y no están en tu realidad, simplemente para que puedas tenerlo todo prevenido y puedas, eso también viene la ansiedad, para tenerlo todo controlado, para tenerlo todo sabido, para saber qué vas a hacer cuando Pepita te diga tal cosa, tú vas a responder de tal manera. El ego es como que hace este proceso en nosotros de exponernos diferentes cosas que nos podrían pasar ante un peligro, exponernos diferentes situaciones. Es como la película esta que ha salido hace poco de Inside Out 2, es como que nos enseña muchos escenarios que podrían pasar, que mi entrenador no me quiera en el equipo, que me rechacen como amiga, que esto, o sea, el ego te hace una pantallita, te hace como una mini foto de todas las cosas que podrían pasar negativas y de cómo ponerte o cómo protegerte ante ello. Entonces te encamina directamente hacia lo peor que te podría pasar. La dirección del ego siempre va a ser la perfección, siempre va a ser el mínimo error, siempre va a ser la máxima perfección, pero realmente es todo lo contrario. Realmente es esa parte de nosotros que desea ser amada, esa parte de nosotros que desea ser escuchada, que desea que le expliquen por qué soy tonto, por qué soy así, por qué soy no sé cuántos, porque muchas veces nosotros asumimos que somos de una manera por las experiencias que hemos estado teniendo y cómo hemos respuesto nosotros y cómo hemos reaccionado nosotros hacia esas experiencias. Entonces, nosotros vamos creando unas verdades, una burbujita, por así decirlo, en base a lo que el ego nos ha contado que somos. Entonces, vamos a empezar a hablar ahora un poquito de cómo se ve el ego personificado, cómo podríamos identificar que estamos actuando en base al ego. Esto es muy claro y se ve súper claro en los dos tipos de personas que vemos que actúan desde el ego. La primera persona sería la persona, lo más típico, la persona egoísta. ¿Qué significa ser una persona egoísta, una persona ególatra? Podríamos decir que una persona egoísta es una persona que solo mira por su bien, es una persona que solo mira por sus necesidades y que por lo tanto no le importa hacer lo que tenga que hacer o a quien tenga que pisar o lo que sea que tenga que dar para poder conseguir lo que esta persona está expectando.
Digo expectando porque esto es desde una expectativa, no es una meta, un objetivo desde, por ejemplo, un propósito que tenemos, un objetivo desde nuestro corazón. Esto es más como un capricho. El ego se encarga de cubrir nuestros caprichos, por así decirlo, en el día de hoy. Entonces, podríamos decir que personificar el ego es actuar simplemente pensando en nuestras necesidades y en lo que nosotros queremos conseguir y sacar a nuestro favor, sin importar, esto es muy importante, sin importar las personas que estén involucradas, los seres, los animales, lo que sea que esté involucrado. Por otro lado, podemos ver a las personas narcisistas, las personas que hay dos tipos de narcisistas, esto ya será otro vídeo o otro tema. Los narcisistas que, por ejemplo, simplemente tienen aspectos o son narcisistas en sí, y luego diríamos como los psicópatas narcisistas, que ese es otro tema más heavy. Las personas narcisistas siempre están pensando en sacar, obviamente al igual que las egoicas, sacar provecho de todas las situaciones a su favor, pero por el contrario, estas personas quieren que tú te sientas igual. Estas personas crean como una especie de coraza súper brillante. Aparentemente estas personas siempre van a parecer las personas más brillantes del mundo, van a aparecer con unas cualidades y unas virtudes enormes, van a ser las personas como si fueran las mejores personas del mundo. En realidad, lo que hacen estas personas es crear una coraza súper brillante para protegerse, muy fuerte, muy resistente. Pero, ¿qué es lo que esconde eso? ¿Por qué está fuerte y tan resistente? Las personas no quieren ser descubiertas, tienen un miedo muy profundo a ser vulnerables, a ser descubiertas, a ser expuestas. Sobre todo el ego tiene miedo a ser expuesto, por eso trata de buscar tantas excusas para que tú no lo desenmascares. Entonces estas personas tratan de crear una personalidad mágica, una personalidad perfecta para esconder toda la oscuridad que tienen, que no quieren ver, que no quieren trabajar. Podríamos decir que las personas narcisistas, porque son las personas que más actúan en base al ego, son personas manipuladoras, son personas que no les importa hacerte daño directamente para conseguir su objetivo, y son personas que te quieren hacer sentir el mismo vacío, la misma oscuridad que ellos están sintiendo. Otro aspecto de las personas que actúan en base al ego es que estas personas siempre van a tratar de mantener ese ego, no quieren, como he dicho ya, exponerlo, no quieren que se descubra. El ego no quiere salir a la luz porque sigue en el subconsciente, sigue actuando en estas cosas que nos han pasado, todo este pasado. Otro aspecto de la personificación del ego es que el ego, aunque parezca que no, porque parece que nos otorga toda la libertad del mundo, todos los límites, toda la autoridad, todo lo contrario, el ego nos hace actuar desde la inconsciencia y nos quita nuestro libre albedrío. Todos los humanos gozamos de una oportunidad que tenemos, que es el libre albedrío, escoger lo que nosotros queremos escoger porque lo queremos escoger. Entonces el ego nos anula esto porque ya nos impone, ya nos obliga, ya nos pone delante lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que escoger. Entonces es como que de alguna manera nos obliga a seguir un camino para evitar que pasen otras cosas. El ego también nos apaga nuestra luz interior, por tal, por ejemplo, de no brillar más o no tener problemas o lo que sea, por tal de no ser descubierto. Esta es la base del ego, no ser descubierto. Realmente tenemos que entrar en la realización, tenemos que entrar en la conciencia de que no somos realmente libres hasta que no aceptamos nuestra responsabilidad, todo lo que conlleva vivir, todo lo que conlleva estar en esa experiencia de vida. Bien, y ahora para acabar un poquito de dirigir este vídeo, vamos a hablar de cómo podemos transformarlo. Ahora que ya sabemos en qué consiste, en qué se basa, de qué se alimenta, cómo podemos identificar que esto es ego, vamos a hablar de cómo podemos transformarlo. Entonces, primer paso para transformarlo, identificarlo. Hemos de trabajar muy duro en este primer paso de identificar nuestro ego porque tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy conscientes y escuchando en todo momento qué pasa en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en este paso te podría ayudar la meditación o empezar a meditar, pero en sí lo que tenemos que hacer es identificar estas creencias, identificar estas situaciones. Si a ti, por ejemplo, eres una persona que le cuesta mucho hacer introspección porque en ese momento, por ejemplo, se pone a llorar o me pongo muy nerviosa o no entiendo, o no me entiendo o no me puedo gestionar, no pasa nada. Busca, por lo tanto, una persona que sea honesta contigo, que sea de confianza y que puedas contarle este problema, que puedas contarle, mira, Pepito, es que yo quiero mejorar, quiero salir adelante, pero es que necesito saber cuáles son las cosas que me fallan. Ve a una persona de confianza y pregúntale, ¿qué me falla? ¿Qué me falta para ser mi mejor versión? ¿Qué tú ves desde tu posición externa como persona conocida en mi vida? ¿Qué tú ves que yo podría mejorar?
podías ir a un amigo y preguntárselo así. Tienes que hacer un poco un autodescubrimiento, tienes que entrar en tu interior y buscar qué cosas no están solucionadas, qué cosas no están completadas. También podrías detectar el ego cuando está actuando en el momento en el que alguien te toca esa fibrita, en el momento en el que alguien te dice, por ejemplo, un comentario que ya te habían dicho antes que te molesta y así reaccionas. Para poder identificar nuestro ego tenemos que cacharlo en la reacción. Sé que la reacción no es lo mejor posible y no deberíamos reaccionar desde el ego, pero en el momento en el que nos encontremos furiosos, con muchas emociones por dentro de nosotros, tenemos que evitar reaccionar. En el momento en el que una persona nos expone en una situación que corremos peligro de algún sentido de ser expuesto, de ser vulnerables, podemos decir que nuestro ego ya está actuando, ya está encendido, ya está activado, el semáforo ya está a modo on. En ese momento lo mejor que podemos hacer para no reaccionar y para no actuar en base al ego sería detenernos. Sé que esto es muy difícil y suena como un poco estúpido, pero literalmente tenemos que detener nuestro cuerpo. Si necesitamos espacio, tenemos que comunicarle a la otra persona o a la situación o lo que sea que vamos a tomar nuestro espacio para poder reorganizar nuestras ideas. Entonces, toma tu espacio, sepárate de esta situación, aunque sean por 2 minutos mínimo, detén tu cuerpo y observa. Observa qué está pasando. No trates de juzgar, de caracterizar o de etiquetar las cosas que te están pasando. No trates de decir, es que me siento triste, me siento así, o soy. No. Trata de explicarte qué has sentido en esta situación, qué ha despertado en ti esta situación o esta persona, este comentario, lo que sea que te haya pasado. Ese momento va a ser muy difícil y empezar va a ser muy difícil, pero no tienes que rendirte, porque como ya te he dicho, lo más grande que te puede hacer el ego es una ilusión. La ilusión de que no puedes salir de él, la ilusión de que te controla, y eso no es real, es una de las más no verdades que te cuenta, por tal de que no lo descubras, de que no lo expongas. En el momento en el que a ti te pasa eso y tú te detienes y observas qué es lo que pasa en tu interior, qué pensamientos están pasando, qué sensaciones estás teniendo, estás empezando a tomar conciencia y por lo tanto a desenmascarar este ego, porque ya no estamos actuando desde el subconsciente, ahora estamos tomando conciencia de nuestro cuerpo y de la situación en la que estamos. En ese momento van a salir muchísimas excusas, muchísimos es que, y sí, porque no sé qué. Yo, por ejemplo, me gusta identificar la voz del ego en mi cabeza pensando que es un grito. El ego te grita, el ego te dice que tienes que hacer esto, y si pasa esto, tienes que hacer lo otro. Todo lo contrario, la intuición, el amor, la sabiduría te susurra qué sería lo mejor para ti, qué es lo mejor que puedes hacer. Te susurra y te propone qué sería lo mejor para tu paz como la de los demás. El segundo aspecto que yo diría que sería el más importante también para modificar ese ego y empezar a surfear en las olas del ego sería, por ejemplo, contradecir ese ego. Cada no verdad que tu ego ha creado para ti tiene su polaridad de verdad. Entonces, por ejemplo, personas que soy una de esas personas, cuando se les caen las cosas, siempre dicen, ay, es que soy muy tonto, soy muy torpe, soy muy no sé qué, soy muy no sé cuántos. Entonces, el ego ha creado esta definición para que tú puedas explicarte por qué se te ha caído esa cosa, por qué eres así. Y eso no es así. Entonces, lo que deberías hacer es buscar la otra polaridad de eso que estás diciendo y contradecirlo, contrarrestar como esta energía negativa que está aportando tu ego. Por ejemplo, en este caso, en vez de yo decir soy tonta, yo solo digo soy una persona. En este caso de, por ejemplo, soy tonta, podríamos decir soy una persona, cometo errores y está bien. En base a ello aprendo. Y que se me caiga algo o que me pase algo no hace que sea más tonta, menos inteligente, simplemente me hace humano o humana. Podríamos buscar una afirmación positiva, más bien positiva, real, que se nos alinee con lo que realmente sentimos que somos para contrarrestar todas estas no verdades que el ego nos está contando. Algo también muy importante para poder contrarrestar este ego sería aportarnos mucho orgullo sobre nosotros mismos, mucho agradecimiento, también celebrar cada paso que demos, aunque sea muy pequeño, aunque sea muy insignificante, empezar a celebrar nuestros propios logros, porque tenemos que ser nuestros primeros fans, nuestros primeros admiradores, la persona que esté más enamorada de ti tienes que ser tú. Entonces, tienes que activar la cualidad del orgullo, la cualidad de la disciplina, tienes que también encaminarte a hacer cosas que te obliguen a hacer lo mejor por ti y para ti, y sobre todo también pensando en el bien común.
Una vez dicho todo esto, espero que haya quedado súper claro, espero que podáis empezar a encaminaros a destapar todo este ego, a destapar todas estas cosas, porque últimamente veo muchos vídeos de cómo ser tu mejor versión, cómo ser la mejor versión del mundo y solamente comentan bebe más agua, duerme 8 horas, escribe en un journal, medita. Eso no te va a ayudar si aún no has desenmascarado tu ego, si aún no te has puesto frente a ti, frente a tu sombra y le has dado luz. Si aún no has transformado todo esto, tú no puedes empezar a ser tu mejor versión con una mentalidad que está arraigada en el ego. Entonces yo creo que lo más importante para empezar uno a ser su mejor versión y empezar a ser la mejor versión del mundo y tener mucho éxito y tal, es conocer a tu sombra, trabajar tu sombra, trabajar esa parte de ti que no tiene cualidades positivas. Entonces, espero que haya quedado todo súper claro, espero que os haya encantado, espero que este rato haya sido bastante entretenido, espero que esta charla te haya ayudado y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí conmigo el día de hoy. Me ha encantado hablar de esto y tengo muchas ganas de seguir hablando sobre esto. De nuevo, si no me conoces, yo soy Noé, me llamo Pinky, al revés. De nuevo, si no me conoces, yo soy Pinky Persis, me llamo Noé y espero que ya le hayas dado al botón de seguirme y ya le hayas dado like. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.